Doña Jackie, bienvenida. ¿Qué más? Gloria al nombre del Señor. Samuel y Emanuel, bienvenidos. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos recibieron un mensajito que puse anoche sobre el tema que vamos a trabajar hoy? Ustedes no las tengo en la lista, ¿verdad? Ah, pero tú les copiaste. Perfecto, muy bien. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pon tu manito en el corazón y pídele al Espíritu Santo de Dios que Él hable a tu corazón. Díselo con tus palabras. Señor, habla a mi corazón en esta mañana. Espíritu Santo precioso, te invocamos en esta hora. Pedimos que tú tomes tu palabra y la traigas a nuestro corazón. Gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, conforme leyeron en la tarjetita que les envié, el tema de esta mañana se llama la verdad. La verdad. Y hay un versículo que nos vamos a aprender todos que también se los puse allí. Está en Juan capítulo 8, en el verso número 32. Juan 8, 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A ver si lo dicen conmigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Díganlo ustedes ahora solito. Y otra vez, todos juntos ahora. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hay una historia bonita, los que están estudiando con nosotros Explorando la Torah los días martes. Sí, levanten la mano quienes están los días martes. Muy bien. Hay una historia muy bonita que es la historia de Jacob con su hijo José. Cuando José es vendido por sus hermanos para engañar a su padre, toman la túnica que él le había regalado, que él le había hecho, la empapan de sangre de un cordero y se la llevan a Jacob. Y Jacob entonces dice que entró en una tristeza profunda y dijo, nunca más tendré alegría. Estaré triste hasta que me muera por la muerte de José. Pasaron muchos años, tal vez 17 o 20 años, al cabo de los cuales ya ustedes conocen la historia de José. Primero está en casa de Potifar, después está en la cárcel, después está en el palacio de Faraón. Finalmente entonces José se convierte en el número 2 de todo el imperio egipcio. Y entonces cuando por causa de la hambruna, los hermanos llegan a proveerse de alimentos allí en Egipto, que era el único lugar que tenía alimentos por la administración de José. Entonces, él los descubre y toda la trama pues de los hermanos y que retiene y secuestra al hermano menor, a Benjamín y tal, todo lo demás. Y resulta que mandan a decirle a su papá, José manda a decirle a su papá que él está en Egipto, que los va a llevar a Egipto. Cuando llegan entonces los hermanos a decirle a Jacob que José está vivo, imagínense la alegría tan tremenda de este pobre anciano. Llegan los carros buscándolo para llevarlo a Egipto y él no se la puede creer. Pasó 20 años de su vida en tristeza profunda, en depresión y en angustia. Pasó muchos años creyendo una mentira, la mentira que su hijo había muerto. Pero la verdad era que Dios tenía un propósito con su hijo y su hijo estaba vivo y ahora él podía recoger el fruto de la bendición de su propio hijo. Muchas veces las mentiras ejercen sobre nosotros ese poder destructivo
que nos hace infelices, que nos hace depresivos, que nos hace estar tristes todo el tiempo. Si creemos una mentira, esa mentira va a destruir nuestra vida. De allí la importancia de este versículo. ¿Sí? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El próximo domingo se los voy a preguntar de memoria, allí en la puerta, todo el que vaya entrando. Juan 8:32, repita, Juan 8:32, Juan 8:32. Eso, amén. Ahora bien, ¿qué es entonces la verdad? ¿Qué es la verdad? Si esa nos va a hacer libres. Según el diccionario, la verdad tiene que ver con la calidad de lo que es cierto. Es aquello que actúa de conformidad con lo que realmente existe. Es esa consonancia que debe existir entre lo que digo y lo que hago. Es esa consistencia acerca de lo que es real. Viene de la palabra latina veritas, la verdad. Jesucristo fue un proclamador de esa verdad. Luchó o sufrió más bien de parte de los religiosos de su época, porque él confrontó a la gente con la verdad. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos movamos en la verdad? Actuemos en la verdad, creamos en la verdad. Primero porque Jesús dijo que la verdad no tanto era un concepto, sino era una persona. Una persona. Cuando le preguntaron a él quién era, él dijo que él era la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que de alguna manera esa calidad de lo que es cierto o esa cualidad de lo que es cierto estaba directamente relacionada con Jesús. Él entonces es la verdad. Ahora bien, el proceso que todos nosotros vivimos es el siguiente. Nosotros primero pensamos, hay pensamientos dentro de nosotros, luego esos pensamientos se convierten en sentimientos y finalmente esos sentimientos se convierten en acciones. Es decir, pensamos, creemos y confesamos. Primero nosotros tenemos pensamientos que obviamente pueden ser o nuestros o implantados, pero son pensamientos. Esos pensamientos en nosotros generan o producen en nosotros sentimientos, creencias, convicciones, fe, y esos sentimientos van a producir en nosotros acciones. Es lo que va a mover, digamos, la acción. A veces la gente cree que son los pensamientos, la lógica, la razón, lo que mueve mis acciones. Debería, pero ustedes saben que no es así. La prueba está cuando ustedes se enamoraron. Las chicas se enamoraron del más feo, del más gordo, del más negro. Entonces, eso no fue un asunto de lógica, eso fue un asunto del corazón. Es decir, lo que primó no fue entonces los pensamientos, sino fueron los sentimientos. Son los sentimientos los que jalonan las acciones, los que jalonan nuestras conductas. Por eso es importante que nosotros entonces conozcamos la verdad. Dicho de otras palabras, yo creo que es necesario que nosotros, digamos, le demos como un vuelco al asunto para poder decir que son tres aspectos importantes. Es decir, es importante pensar bien, es importante creer bien y por supuesto en términos de conductas es importante confesar bien. Porque lo que nosotros pensamos lo vamos a creer y lo que nosotros creemos lo vamos a decir o lo vamos a tener. Ahora, cuando yo
estoy en el plano ya de la acción, de las conductas, cuando estoy en el plano de el actuar, yo por supuesto tengo la posibilidad de hacerlo bien o de hacerlo mal. Eso mis creencias me van a producir, me van a llevar a actuar bien o actuar mal. Pero todos nosotros, de alguna manera, dependemos de lo que hemos pensado, de lo que hemos creído, para saber qué estamos actuando, qué estamos haciendo. Hay como 3 ventanitas entonces a las cuales yo quiero invitarles a que ustedes se asomen conmigo en esta mañana. La primera ventanita tiene que ver con los pensamientos. La segunda ventanita tiene que ver entonces con los sentimientos. Y la tercera ventanita tendrá que ver con las acciones, con las conductas, con lo que nosotros confesamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos. Y sobre todo, hoy voy a enfatizar acerca de lo que decimos como resultado de una conducta. Eso implica también que en esas 3 ventanitas nosotros tenemos que actuar bien, o sea, que hacerlo bien. Tenemos que pensar bien, tenemos que creer bien y tenemos que decir bien. ¿Por qué? Porque es que uno puede pensar también en cosas locas distintas. Uno puede creer igualmente, bueno, ustedes saben la cantidad de loqueras que cree la gente. Y uno también entonces como resultado va a confesar o a hacer también cosas malas o incorrectas. ¿Qué tengo que hacer entonces para pensar bien? Estas 3 ventanitas, si yo me asomo y me ajusto a lo que ellas me van a decir hoy, yo créanme que puedo caminar en esas 3 ventanitas, en esos 3 estadios, en esas 3 metas volantes, ahora que estamos en el Giro de Italia, en esas 3 metas volantes, y puedo alcanzar entonces la meta. ¿Qué tengo que hacer entonces para pensar bien? Lo primero que tengo que hacer para pensar bien es ajustar mis pensamientos a la palabra del Señor. Yo no puedo creer o pensar más de lo que sé. Es decir, yo no puedo actuar conforme a mis sentimientos más allá de lo que yo he pensado. El límite que establezco a mi propia vida es precisamente el pensamiento. Dice Proverbios en el capítulo 23, en el verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es él. En otras palabras, nosotros lo que somos es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Claro, la Biblia le da una importancia tremenda al asunto de la mente. La Biblia habla de la mente. La Biblia dice que la mente nos sirve, por ejemplo, para derribar toda fortaleza, todo argumento que se levante en contra de Jesús. La Biblia nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que renovemos nuestra mente. La Biblia nos exhorta a mantener una renovación constante de nuestros pensamientos, porque como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Ahora, ¿cómo entonces se renueva la mente si el asunto es de renovación de la mente? La mente se renueva sencillamente, y va a ser repetitiva la cosa, a través del estudio sistemático y metódico de la palabra del Señor. Filipenses dice en el capítulo 4, el famoso verso aquel 8, que todo lo que es puro, que todo lo que es honesto, que todo lo que es esto, que todo, en esto pensar. Pensar en las cosas puras, en las cosas reales, en las cosas ciertas, pensar en lo que es amable, pensar en lo que es de buen nombre. Eso es renovar nuestra mente. Nuestros pensamientos
actúan permanentemente. La mente todo el tiempo está produciendo pensamientos. Y los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y recuerda, los pensamientos son el primer estadio, la primera etapa. Si tus pensamientos son malos, entonces tus sentimientos serán malos y tus acciones serán malas. Pero si tus pensamientos tienden a la abundancia, como dice la Escritura, los pensamientos del justo tienden a la abundancia, tienden al éxito, tienden a la prosperidad, tienen una proclividad, tienen una inclinación hacia las cosas buenas. De allí entonces la importancia de que nosotros renovemos nuestros pensamientos. Primera ventanita, renueva tus pensamientos. Saca de tu vida todos esos pensamientos negativos. Saca de tu vida el yo no puedo. Saca de tu vida el es muy difícil. Quita de tu vida el es imposible. Ese tipo de lenguaje, sácalos de tu corazón. Todo es posible en Él. Todo es posible en Él. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo lo suficiente para vivir una vida de éxito, de victoria, de realización, de propósito, de sentido. Hay que pensar bien. Pero hay una segunda ventana, que es que además de pensar bien, hay que creer bien. Porque los pensamientos van a generar entonces sentimientos. Y uno de los sentimientos más importantes que debe aparecer en nuestra vida tiene que ver con nuestras creencias. Tiene que ver con nuestras convicciones. ¿Qué quiere decir creer bien? Creer bien quiere decir simplemente aprender a ubicarme del lado de Dios. Aprender a verme como Dios me ve. Aprender a creer que lo que dice la palabra de Dios es real para mí. Por ejemplo, dice Juan capítulo 10, a partir del verso 27, 28, que yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Si eso es cierto, entonces quien lucha, quien pelea, quien vence a los enemigos, quien se siente protegido, no soy yo con mis propios recursos, sino es la mano del Señor guardándome y protegiéndome. Si yo puedo creer entonces eso, entonces yo voy a creer bien. Romanos 8 dice que si Dios está conmigo, no hay enemigo que me aguante. Si Dios está conmigo, nadie me va a vencer. Nadie va a estar en contra mía, venciéndome. Esos son principios que traen a mi vida precisamente sentimientos, convicciones. ¿Cómo yo puedo lograr que, o más bien, cómo yo puedo creer que la palabra de Dios es real para mí? Miren, hay dos tipos de incredulidad, y cuando uno menciona la palabra incredulidad, a veces se aterra porque es que nadie quiere ser catalogado como incrédulo, pero es que a veces somos unos incrédulos técnicos, unos incrédulos profesionales. Entonces, hay dos maneras de ser incrédulo. Uno, por ignorancia, como dirían los abogados, porque no conoce la ley. Pero obviamente el desconocimiento de la ley no elimina. Exacto. Pero también hay otra manera de ser incrédulo, y es que aún sabiendo, aún conociendo la ley, no somos convencidos o persuadidos para obedecerla. Entonces, esos son los cínicos. Esos son los que aún sabiendo los principios no los cumplen. Esos son aquellos que aún conociendo la palabra del Señor no la quieren cumplir, no se animan a cumplirla. Es el caso típico de que aparece en Mateo capítulo 2 del rey Herodes.
reunió a todos los escribas, estudiosos y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? No, pues dice la Biblia ya en los profetas, en Miqueas capítulo 5, que eso va a nacer en Belén de Judá. Pues entonces vayan a ver si eso es verdad y después yo miro a ver si voy o no voy. Conociendo el principio, conociendo la ley, conociendo el lugar, su corazón no se animó para ir a adorarle. Así actuamos muchos de nosotros. Este asunto de creer es un tanto complicado porque todo el mundo cree que cree. Pregúntenle a alguna persona si tiene fe y todo dice, sí, yo tengo una fe poderosa, yo todo lo que le hablo y le digo al Señor, el Señor me responde que Dios es cuate conmigo y todo lo demás. ¿Y cuánto tiempo tú dedicas para estudiar la Biblia y estar con el Señor? No, yo no la he leído nunca. Yo por ahí una que otra vez. Entonces, ¿cómo dices que tienes fe? ¿Cómo dices que tienes creencia? ¿En qué es que crees realmente? Porque fe es eso. Fe es creer, fe es tener convicción, fe es adherirme a algo, fe es recibir una verdad y guardarla en mi corazón y creer que esa verdad es cierta. Fe es creer que lo que dice Dios en su palabra es cierto para mí. Hermanos, la verdad no sé cómo ampliar este concepto, pero cada uno de nosotros fija su propio lindero en su vida. Cada uno determina su propio destino. ¿Recuerdan ustedes por ahí en Números 14 cuando mandaron a los 12 espías a reconocer la tierra? ¿Recuerdan ese pasaje? 10 de ellos vinieron con un informe negativo. Imposible, no se puede. Allá hay gigantes, allá las ciudades tienen murallas que llegan hasta el cielo. Nos veían a nosotros como cucarachas. No, no podemos ir. 2 de ellos dijeron, sí es posible. Es posible, porque Dios nos prometió que Él estaría con nosotros. Cada uno de esos grupos determinó su propio lindero. Los unos entonces tuvieron que estar en el desierto 40 años. Los otros pasaron a la tierra prometida, los otros dos, Josué y Caleb. Cada uno de nosotros, conforme a nuestra fe, determina entonces el propio horizonte, el propio límite de su vida. Ahora, yo sí creo que Dios tiene hijos favoritos. Porque todo el tiempo nos dicen, es que Dios no tiene hijos favoritos, es que Dios no tiene hijos favoritos. No, yo sí creo que Dios tiene hijos favoritos. Porque todos podemos ser hijos favoritos del Señor. ¿Cuáles son aquellos que sí han logrado disfrutar del favor del Señor? Simplemente aquellos que han creído que Dios es suficiente para ellos. Aquellos que han creído que la cruz de Cristo es suficiente, que la victoria que Jesús compró para nosotros allí en la cruz es suficiente. Aquellos que sí han creído que Dios nos ha llamado a una vida abundante, con sentido, con propósito, con ilusiones, no esa vida amargosa, plana, vegetativa que vivimos o que viven la mayoría de personas. Entonces, sí hay hijos favoritos. Aquellos que han decidido creer en el Señor. Aquellos que no se han dejado persuadir de las circunstancias, de las adversidades, de las pruebas, de los enemigos. Aquellos que no han sucumbido ante la dificultad, ante el problema, sino que siguen confiando y creyendo que Dios es poderoso para salvarlos. ¿Están aquí?
Allá los que están mirándonos por la televisión están aquí. Amén, aleluya. Pero hay una tercera ventanita. Hay una ventana de los pensamientos. Hay otra ventana de los sentimientos, de las creencias. Y ahora hay otra ventanita sobre el hacer o el decir, que es la ventanita de lo que actuamos, la ventanita de las obras. Y si tenemos que pensar bien y creer bien, entonces la expresión externa más importante de nuestro actuar tiene que ver con el decir. Hay que aprender a confesar, hay que aprender a decir, hay que aprender a decir bien. Y cuando digo confesar, no solamente estoy hablando de Juan 1, 1 Juan 1:9, en el sentido de confesar pecados, faltas, ofensas, sino, hermanos, es que el cristianismo es una gran confesión. Nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es confesar? Entonces, ¿qué implica esa confesión? Confesar es afirmar algo que nosotros creemos. Confesar es declarar algo que nosotros sabemos. Confesar es testificar de una verdad que nosotros hemos abrazado. Confesar entonces es decir previo al hacer. Es necesario, dice el libro de Hebreos, retener nuestra confesión. Dice que mantengamos firme en el capítulo 10 la profesión de nuestra esperanza. Y cuando habla de profesión, está refiriéndose a eso, a el confesar que Jesucristo es el Rey. Hay dos aspectos importantes en la obra de Cristo. Hay un aspecto puramente legal, ¿verdad? Que es lo que estudiamos en la doctrina de la salvación, en soteriología. Pero también hay un aspecto vital, vivencial, que podemos experimentar cada día. El aspecto legal no cambia, ahí está. Es la base legal, el soporte, el sustento. Pero en la experiencia tenemos que actualizar eso permanentemente. Y eso lo logramos cuando simplemente nos apropiamos de la realidad maravillosa del Señor. Echamos fuera toda duda, todo temor, todo fracaso. Cuando no confesamos nuestras derrotas, nuestros fracasos, sino todo lo contrario, confesamos nuestras victorias, nuestros triunfos. Creemos que la oración más acción se convierte en una realidad. Creemos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, que no tenemos espíritu de cobardía, de temor, de angustia, de duda, de soledad. No, tenemos espíritu de valor en el nombre del Señor. Miren, es tan clave, tan importante el tema de la confesión, que en el pensamiento paulino, ahí en Romanos 10, dice San Pablo, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Oye, mira qué cosa tan tremenda. La eternidad completa está a tu disposición cuando tú confiesas y crees. Qué cosa tan tremenda. Ahora, no estoy hablando de confesión, lo que ustedes ven todo el tiempo en las redes. Yo decreto, yo declaro, yo confieso en el nombre del Señor que tendré el carro que estoy esperando. Yo decreto y yo declaro que viene la salvación para... Yo decreto... No. ¿Cuál es el principio que sí aparece en la Escritura allí en Marcos 11? Si tú dices a un monte que se mueva, pero crees en tu corazón
lo que digas te será hecho. Entonces miren que el proceso sigue siendo igual, los pensamientos, las convicciones y las acciones. Si tú dices como un resultado final, pero crees en tu corazón, porque lo has pensado, entonces te será hecho. Y ahí está el proceso cumplido. ¿Qué debemos confesar? Hombre, confesemos cosas positivas. Hagamos confesiones públicas para salvación. Hagamos confesiones públicas para sanidad. Hagamos confesiones públicas para milagros. Hagamos confesiones públicas para provisión. La confesión nos va a hacer libres. Si confesamos que no estamos basados en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús, entonces esa confesión tendrá poder. Entonces esa confesión tendrá la acción del Espíritu de Dios en mi vida. Entonces esa confesión traerá el favor de Dios para mí. Filipenses 2 promete que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios actúa en mí. Dios actúa a través de mí. Y Dios actúa también fuera de mí. ¿A qué me llama entonces el Señor? A que piense bien, a que crea bien y a que confiese bien. Aplicación. Comienza a cambiar la estructura interna. Comienza a cambiar su manera de pensar. Porque eso va a producir que cambie su manera de creer. Y eso va a producir que cambie su manera de decir o su manera de actuar. Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Usted puede creer eso? Miren, dos verbos hay ahí. Nos ha librado y nos ha trasladado. Créalo. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas. Y hemos sido colocados, puestos en el reino de su amado Hijo. Proverbios 4 dice finalmente que hay poder en la confesión. Que las palabras son vida y son medicina. Use la confesión para traer vida. Use la confesión para traer medicina. Absténgase de decir cosas que sean negativas. Absténgase del juicio, de la crítica, de la condenación. Absténgase de maldecir a otros. Absténgase de estar siempre pronunciando cosas negativas. Al contrario, comience a pensar bien para que su fe sea renovada y para que su actuar o su decir también sea renovado. Y yo le garantizo en el nombre del Señor que si usted comienza por la primera ventana y sus pensamientos comienzan a ser transformados, le garantizo que sus convicciones y sus creencias serán transformadas y que su actuar en la vida, su decir, sus confesiones también serán transformadas en el nombre del Señor. Ahora, hay algo en tu vida que tengas que cambiar. Hay
¿Hay algún pensamiento negativo que tengas que quitar? ¿Hay algunos esquemas, algunos procesos de pensamientos negativos que hay en tu vida que tú sabes que te están arrojando resultados también negativos? Pues es hora de cambiarlos. Es hora de decirle al Espíritu Santo de Dios: perdóname. No sabía, o aún sabiéndolo, yo lo seguía haciendo. Pero a partir de ahora pido tu ayuda para que tú puedas guiarme a tener pensamientos positivos basados en tu palabra, que renueven mi manera de verte, mi manera de tener convicciones en tu palabra, y que a su vez ellas me produzcan acciones positivas, dichos positivos. Ponte de pie conmigo y vamos a terminar con un momento de oración. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos por un momento. Dice su palabra en Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. He allí el poder de la confesión. Tal vez has logrado, mientras conversábamos, identificar algunos aspectos negativos en tu vida. Tal vez has logrado conocer, discernir algún pensamiento negativo, pensamiento de tristeza, de soledad, de escasez, algún pensamiento de no se puede, de es imposible, algún pensamiento de estoy llevado y no tengo solución. Es importante que dejes que el Espíritu de Dios renueve tus pensamientos. Y dile ahora con tus palabras: Señor, renueva mis pensamientos. Dame pensamientos de paz, de prosperidad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz. Que Dios renueve tus pensamientos. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé disciplina para volverte un estudiante metódico de su palabra. Para volverte un buen estudiante y dejar que los dichos de Dios, la palabra de Dios penetre en tu mente. Que Dios renueve tu mente. Que Dios renueve tus pensamientos. Y que a través de la renovación de tus pensamientos, tus convicciones sean renovadas. Tu confianza en Dios sea renovada. Tu fe sea renovada. Tu creer sea renovado. No es suficiente abrir la boca y declarar cosas. Es necesario creerlas en el corazón. Y entonces podrás confesarla.
Quiero que hoy hagas una confesión profética sobre tu vida. Quiero que abras tus labios hoy y tú confieses que Jesucristo es tu Señor. Y tú confieses que has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Que tú confieses que eres vencedor porque Él venció. Que tú confieses que no estás en una lucha constante y permanente para ver quién gana, sino que tú eres ya un vencedor. Quiero que abras tus labios y confieses ahora. Una confesión positiva. Venciendo la adversidad, las circunstancias. Venciendo la escasez, la enfermedad. Y que puedas decir, soy vencedor. Soy victorioso. Aun cuando no tenga todavía lo que estoy anhelando, ya puedo percibir que tu victoria es una realidad. Gracias, Señor. Gracias. Toma un minuto más. Sigue orando. Conectado con el Señor. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. No pierdas esta oportunidad. Habla con Él. Habla con Él. Y que la gracia del Señor repose sobre ti. Que la ternura del amor de Dios te acompañe. Que sea el Señor guiando tu vida y conduciéndote a toda la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias por cada persona en este lugar, Señor. Gracias por cada momento. Gracias por este instante de comunión contigo. Señor, que cada persona pueda recibir la convicción acerca de la necesidad de pensar bien, de creer bien y de confesar bien. Renuévanos, Señor. Bendigo la vida de cada persona aquí. Te doy gracias por cada uno. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Señor? No te vayas a ir sin saludar a alguien, sin bendecir a alguna persona. No se olviden, por favor, los que están en nuestro instituto el día martes, 6:30 de la tarde. Los demás, nos vemos el viernes allí en nuestra reunión de damas.